Nos habían regresado 3 veces su expediente y no procedía a la adopción. Pedimos audiencia y el juez nos recibe. Me dice, bueno, ¿y en qué les puedo servir? Señor juez, te traemos a estos 2 niños. Esta niña se llama María. Para usted es el expediente 319, diagonal tal, diagonal tal, diagonal. Para usted es un número, pero se llama María. María, ¿qué le quieres decir al señor juez? ¿Me quieres dar un papá y una mamá? Y el juez decía, pero ¿y por qué yo? Pues porque usted se los ha negado. ¿Y por qué? Pues es lo que queremos saber, ¿por qué? Los papás cumplen los requisitos, María cumple los requisitos, pero usted no lo deja. Fea la palabra, pero es necesaria. Tienes un adversario. Y el adversario no es el diablo. El adversario a veces es el gobierno. Entonces te tienes que pelear con el gobierno. Y dices, a ver, tan fácil que sería trabajar de la mano, porque tu gobierno no puede solo, pues déjame ayudarte haciendo lo que yo sí puedo hacer. Tú puedes ver cuántos orfanatos hay en México, y duele lo que voy a decir, pero es la verdad. Estamos sosteniendo a cientos de miles de niños en orfanatos que cuando sean adultos se van a convertir en delincuentes. Por eso yo creo que la solución que requiere este país es ponerle atención a esos niños y darlos en adopción. Amigos de Buena Nueva, ¿qué tal? Un día más de vida, un día más agradecido. Y hoy, más que agradecido, estoy emocionado porque tengo aquí en cabina, bueno, tenemos en cabina, porque ustedes también son parte de esta cabina, son parte de Buena Nueva, a un pastor muy interesante, muy querido, que yo tenía ganas ya de conocerlo. Le digo, no habíamos tenido la oportunidad de saludarnos, de ver, de platicar, pero ojalá y este sea un punto de encuentro para muchas cosas que yo creo que sí, en donde... lo primero que le diría sería, pastor. como dicen por ahí, tal vez lo recuerden por esos reels en donde ven a un hombre que le dice, pastor, y le hacen una pregunta. Pastor, gracias por estar aquí en Buena Nueva. Pastor Gilberto Rocha, Gracias, Paco, gracias por invitarme. Créeme, desde que hace muchos años yo te seguía con tus caricaturas, me gustaban mucho. Eso es lo que platicamos un poquito, las situaciones de yo quiero que nos vayamos hacia un viaje en el tiempo un poquito, porque hay mucho y no te vamos a explotar tanto, porque también me gustaría que estuvieras en otros episodios. Hay mucho que escucharte. Me gustan mucho los reels que estás haciendo. En su Instagram, búsquenlo. Después vamos a dejar aquí todos los datos para que lo busquen. Porque tienes mucho ese contacto con el público, con la gente, con las preguntas básicas, sencillas para algunos, profundas y todo. Y tienes una explicación muy sencilla, pero muy profunda a la vez. Entonces, eso es... Gracias, sí. Ha generado a veces polémica, porque hay gente que obviamente siempre habrá quien no le interesa lo que uno dice o está en contra, pero he tenido buenas experiencias. Por ejemplo, un día no sé a dónde había ido y tuvimos que hacer escala en Panamá. Mi esposa se metió a una tiendita ahí y una señora en la tienda me dice, oiga, ¿usted no es el de Pastor? Sí, yo soy el de Pastor. Y aprovechó y me hizo su pregunta. Entonces, creo que a veces esas experiencias que te dan las redes sociales son increíbles. Así es, y esto es una experiencia interesante. Y sí, muchas veces te ven, pero ¿sabes qué? Te ven y a lo mejor de pronto no te reconocen porque muchas veces sales con un sombrero. Aquí anda mi sombrero. Ahí está. Entonces yo quiero hoy que te lo pongas. Eso es todo. ¿Ahora sí? Hoy andaremos de sombrero. Pastor. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paco. Pastor del Centro Cristiano Calacuaya, CCC. Recuerdo mucho cuando era muy joven ese logotipo. Recuerdo mucho unos folletitos que eran una hoja de papel donde venían ahí noticias, predicaciones con caricaturas y todo. Y eso, fíjate que ahora que hablas de dibujar, me motivó mucho. En aquel entonces era un pastor el que dibujaba, se llamaba Gonzalo Vega. Gonzalo Vega era un gran caricaturista también. Hoy tú estás pastoreando esa iglesia, que es para la gente que nos ve en otros países, una de las iglesias que a inicios de los 80, ahorita nos vamos a ir a las fechas, pero que desde mediados de los 70 comenzaron un movimiento en todo México, pero de las principales iglesias grandes en cuanto a tamaño, dimensión y reconocidas, era el Centro Cristiano Calacuaya, junto con otros pocos lugares donde podías ir a conocer la palabra desde una perspectiva evangélica o una perspectiva diferente de estudio. Entonces, yo quisiera que me hablaras un poquito de ese legado y ahora lo que tú estás, porque es una iglesia muy importante aquí en el Estado de México, en México.
Bueno, sí, el Centro Cristiano Calacuaya nace en la casa de la familia Vega, como tal, en una reunión de estudio bíblico en el circuito Héroes en Satélite. Y ellos comienzan predicando la palabra, y curiosamente, déjame platicarte, el hermano Gonzalo y el hermano Olivia conocen a Jesucristo en una reunión de aquellas famosas de la renovación carismática del Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católica. De tal manera que ellos aceptan allá a Jesús y comienzan a reunirse en la iglesia de Navegantes en Satélite, una iglesia católica. Y el hermano Gonzalo era muy estudioso de la palabra, digamos que un autodidacta, porque él de profesión era publicista. Por eso es que él hacía dibujos tan excelentes, hacía diplomas, etcétera, trabajaba para el Seguro Social en el área justamente de comunicación. Y poco a poco empiezan a ocurrir milagros, empieza a crecer el grupo porque la gente tiene sed de conocer la palabra. La hermana Olivia Vega, su esposa, empieza a moverse de una manera en los dones del Espíritu Santo, empieza a ver sanidades y de repente ciertas cosas que nadie entendía, hasta que un día los corren de la Iglesia Católica. Entonces dicen, ¿y ahora qué hacemos? Se van a su casa y comienza ahí el grupo los lunes en la noche, 8 de la noche todos los lunes, y el grupo fue creciendo tanto que de repente ya no cabíamos. Entonces en escuelas, en salones de eventos, etcétera, etcétera, hasta que el 15 de septiembre de 1981 se llega a las instalaciones que hoy ocupa Camino Real número 17 en Atizapán de Zaragoza, el Centro Cristiano Calacuaya. Que el nombre oficial de la calle es Camino Real de Calacuaya, porque el pueblo se llama Calacuaya, y por eso es el Centro Cristiano Calacuaya. ¿Y por qué Calacuaya? Porque el hermano Gonzalo decía, bueno, si en el Nuevo Testamento vemos que las iglesias asumían el nombre de la localidad donde se encontraban, por eso Colosas, por eso Filipos, etcétera, etcétera. Dijo, bueno, pues llamémonos Calacuaya porque aquí estamos. Aprovechando que la palabra Calacuaya es una palabra de origen náhuatl que significa lugar por donde se entra, y lo adoptamos, pues ese lugar por donde entramos al reino de los cielos, al menos aquí en Atizapán de Zaragoza, y empezó a crecer. Cuando nos reuníamos, yo creo que estábamos en salones un poquito más grandes que esta cabina, pero imagínate esta y el de al lado, y justamente que como hay una ventana había una puerta, y el hermano Gonzalo se paraba en el marco de la puerta y le predicaba a la gente de un lado y le predicaba a la gente del otro. Entonces habíamos unos sentados acá, otros sentados allá, y ese era el grupo que nació en Calacuaya en el 81, así se estuvo, y a un lado había un cerro, y entonces lo que se hizo fue ir demoliendo poco a poquito el cerro hasta construir un salón como para 300 personas, y nos pasamos de aquel lado. Después ya no se cabía en ese lugar y se mandó, bueno, poco a poco fuimos comprando más terrenos en ese mismo lugar de Calacuaya, y en la cumbre del cerro, que ese es un cerro, se hizo como un hoyo y se mandó poner una lona multicolores. Gigante, sí, entonces parecía un circo, eso no parecía una iglesia, parecía un circo. Y ahí estuvimos hasta que en 1988 se comienza la construcción de la primera parte del auditorio. Claro, en ese momento pensábamos que se iba a construir todo el auditorio. El hermano Gonzalo Vega tenía un presupuesto, tenía un proyecto arquitectónico, pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que había unas grutas y minas dentro de las instalaciones. Es que hubo pilotes que se tuvieron que excavar hasta 60 metros de profundidad porque eso no daba para la cimentación. Total, que se termina el dinero, se triplica el presupuesto y apenas llevábamos la tercera parte del auditorio construida. En el año 91 se termina se para la construcción y tuvimos que esperar hasta el año 99 para continuar la construcción, y en el año 2002
terminamos de construir. En abril del 2002 ya se consagra y viene todo lo demás. Y ya se quitó. Sí, no, es que todo lo que dices me encanta porque, bueno, comenzar en los años 70 eran años donde no existía el cristianismo que hoy conocemos. No habían las iglesias, lo que dices, eran células, la renovación carismática, salieron bastantes iglesias que hoy son grandes unidades cristianas, entre ellas. Exacto. Y Calacuaya, de alguna manera eran las dos más reconocidas o más grandes en ese entonces. Y efectivamente, llegaron a Satélite. Satélite es una ciudad que comenzaba en esos 70, en esos inicios de los años 70, era una nueva ciudad, que las torres de Satélite, la gente que nos ve en otro lugar busca, y Torres de Satélite era algo emblemático, unos ¿cómo se llama? Monumentos, ¿no? Sí, es como un monumento. Es un ladrillo, son 5 torres, ¿no? De 5 colores, torres. de diferentes, que es una obra arquitectónica reconocida mundialmente también. Y era una nueva ciudad futurista, que le decían, porque tenía circuitos y todo. Entonces llegar ahí es muy bonito cómo Dios va poniendo en diferentes puntos de ciudad y estratégicos a gente para que empiece obras. Y efectivamente Calacuaya, pues cuando yo comenzaba también dentro de la fe, se veía Calacuaya desde lejos porque como es un monte, se veía esa carpa. Y cada vez era carpa más grande y grande. Y no había nada. Y no había nada ahí. Por eso hasta le decíamos Carpacuaya. Exacto, sí. Y el boletín primero se llamaba Cristianos de Satélite, justo porque en donde tú dices que están las torres de Satélite, a 8 calles en línea recta, digamos que perpendicular al periférico, vivía el hermano Gonzalo Vega. Bueno, ahí sigue viviendo la hermana Olivia, sigue siendo su misma casa desde 1960, pero ellos siempre vivieron en ese lugar. Es decir, cuando tú ves fotografías que el hermano Gonzalo llegó a tomar de su casa, no había nada, era la única casa y yo creo que pasaban 3, 4 cuadras o manzanas para que vieras otra casa construida por ahí. Así que pues aquello estaba completamente deshabitado. Sí, era tierra así tal cual. Vamos a poner aquí unas fotos de aquellos días de Satélite y todo eso, y a diferencia de lo que hoy es. Pues nuestro hermano Gonzalo Vega también partió de este mundo con el Señor hace ¿cuántos años? 2009, 6 20 años. de noviembre del 2009. 6 años. Y bueno, ya hicimos este recorrido, ahora sí, comenzamos. Entonces, queremos... 16 años ya. 16. ¿Cuántos son? ¿No son 6? No, 2009. Caramba, sí. Sí. No, es que si decimos más años nos sumamos a nuestro acta de nacimiento. Entonces, tú estás ahí, tú hablas como si hubiera estado desde el inicio. Sí, prácticamente llegué desde el inicio. Y cuando yo llegué, pues yo me involucré con el grupo de jóvenes. Yo la primera vez que llegué fue a una reunión de jóvenes. Las personas que me llevaron, pues no se congregaban ellos todo el tiempo. Así que yo solamente pensé que había reunión los miércoles. Digo, los sábados, que era de jóvenes. Yo no sabía muchas cosas. O no sabía nada, mejor dicho. Y fíjate qué curioso. Yo tenía en ese momento una novia en la universidad. Yo estudiaba la carrera de computación. A mi mamá no le gustaba esa chica y siempre me decía, ya termine esa relación. Y eran pleitos de chavo, ¿no? Y un fin de semana, un viernes, por alguna razón, esta chica y yo nos peleamos. Pero nos peleamos feo. Así es que el sábado, que siempre salía con ella, pues obviamente no iba a salir con nadie. Y mi mamá me decía, oye, deberías de ir, no se llamaba Calacuaya todavía, pero deberías ir con los cristianos. Y yo decía, no, qué aburrido ir con los cristianos. Pero yo tenía un compañero en mi trabajo que quería ser sacerdote. Y este chavo se llama Manuel. Yo le decía, Manuel, deberías de ir, tú que quieres ser sacerdote, eso es para ti. Y yo lo mandaba, y él no quería ir. Y finalmente ese día me dijo, bueno, vamos el sábado. Así que se fueron alineando las estrellas, ¿no? Porque yo me peleo con mi novia, este chico me dice, vamos el sábado. Le digo a mi mamá, ok, voy el sábado con Manuel. Y ella le habla a la vecina y dice, oye, Gilberto puede ir el sábado con su amigo. Ah, pues le digo a mi hija que los lleve. Y nos lleva. Y algo pasó ese día, que entrando yo a la reunión y empiezo a escuchar alabanzas y después empiezo a escuchar oración y adoración, yo no entendía qué estaba pasando. Yo dije, Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero. Y yo me postré y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Estaba predicando alguien y ese alguien al final, bueno,
de un mensaje muy hermoso sobre la iglesia, qué era la iglesia. Después abrió a tiempo a preguntas y él dijo, si quieren conocer la historia de la iglesia, lean el libro de los Hechos. Y dije, pues no digan ocho, yo voy a haber leído el libro de los Hechos para hacer preguntas porque yo no sé nada de nada. Curiosamente me acuerdo que la hermana Olivia se sentó junto a mí y ella me iba guiando dónde estaban los pasajes. Yo no sabía quién era la hermana Olivia, solamente vi que una señora mucho más grande que yo, en ese momento habrá andado en los 40 y tantos años, pero pues yo también era un chavito, entonces como que hay cosas que todavía no alcanza a dimensionar. Y para mí fue tan claro cómo Dios me empezó a hablar. Saliendo de ahí, dije, yo tengo que leer el libro de los Hechos. Yo viví en Tlatelolco, así que imagínate, de Calacuayas a Tlatelolco. Sí, sí, sí. Y a mí me sorprendió que terminando algunos jóvenes me preguntaron, ¿y para dónde vas? No, pues hasta Tlatelolco. Ah, pues te acercamos. Y dije, qué chavos estos que siendo tan lejos y me vayan a llevar hasta Tlatelolco. Y eso me impactó. Dije, algo tienen en este lugar que yo no es común. Bueno, el lunes regreso, quiero hacer las paces con la chica y le hablo de la experiencia que tuve en la fe y me dijo, esas son cosas religiosas, mojigatas, hipócritas. Y yo le dije, bueno, si no quieres nada, pues no pasa nada, hasta aquí llegamos. Y dije, Señor, yo no quiero nada hasta que tú tengas algo para mí. Y continué mi caminar. Y en la carrera de computación, yo tuve una experiencia que a mí me marcó con el Espíritu Santo de una manera increíble, porque pasaron los meses, me bauticé en agua, en el Espíritu Santo. Mi mamá no quería que me bautizara en agua, me decía, ¿tú ya te bautizaste de bebé? Y yo le decía, ¿por qué no hablamos en lenguas? Ah, quién sabe. Total, fue un proceso. Finalmente nos bautizamos todos juntos en la familia. Y pocos meses después, estando yo en el 5º semestre de la carrera de computación, teníamos una materia que era la de lenguaje máquina. Y yo tenía un maestro que siempre que nos ponía un problema decía, les voy a poner un problema que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo les van a ayudar a resolver. Literalmente esas eran sus palabras. Pero dentro del grupo, en la Universidad del Valle de México, éramos la primera generación que daba esa licenciatura. No existía. Pero yo creo que había unos 15, 20 chavos, o señores en aquel entonces, que no iban tanto por aprender, iban por tener un título. Porque ellos ya tenían experiencia trabajando en gobierno, en bancos, en empresas privadas, manejando el área de sistemas. Así que tenían todos los conocimientos del mundo. Y a veces hacían que las clases fueran muy complicadas porque sabían más que los maestros. Entonces eran debates y nosotros que no teníamos experiencia nos quedábamos viendo qué onda, ¿no? Y un día llega ese maestro y dice, miren, yo estoy cansado de ustedes. Vamos a hacer un trato. Si logran resolver este problema que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo les van a ayudar, ustedes, si lo logran resolver, quedan exentos, no se vuelven a parar más conmigo, les pongo 10 y nos olvidamos. Pero si no logran, se quedan callados, no me vuelven a llevar la contraria para nada en la clase y me van a soportar todo el semestre. Palabra de caballeros, palabra de caballeros. Pero el maestro dijo, quiero ser justo y le voy a dar oportunidad a todos los estudiantes. Para esto, desde que yo conocí al Señor en el primer semestre, le dije, Señor, yo quiero un día irme a vivir a Alemania, irme a vivir a Japón o a algún lugar donde yo pueda desarrollar mi carrera al máximo. Y si tú me lo concedes, un día yo te voy a servir. Yo no supe qué estaba diciendo. Pero Dios sí. Pero Dios sí. Quieres jugar conmigo, quieres retarme. Y siendo yo un alumno mediocre en la vocacional de 7 o 8 de promedio, en la universidad conozco al Señor en el primer semestre y desde ahí todas mis materias fueron 10. No tuve nunca menos de 10. Así que yo estaba perfilado a sacar mi licenciatura, mi beca, y ocurre esto. Cuando yo veo el problema, yo dije, Dios mío, ¿y esto cómo se resuelve? Y yo empecé a orar en lenguas, en el Espíritu. Si me preguntas qué dije, pues no sé qué dije. Yo solamente estaba orando. Nos dio 15 minutos el maestro para resolver ese problema. Y él fue pasando por todos los pasillos.
y pasó a mi lado. Él me conocía por el semestre anterior y había sacado 10 con él. Y volteó y me dijo, ¿qué pasó, Rocha? Le dije, espérame tantito, yo tenía mi hoja en blanco. Y me dijo, te quedan 3 minutos, me estás decepcionando. Él siguió caminando y yo empiezo a escuchar una voz en mi mente que me empieza a dar claridad de lo que yo estaba o tenía que hacer. Yo no sé cómo le hice, pero en 3 minutos resolví aquello. Cuando él dijo, se terminaron los 15 minutos. ¿Quién lo logró resolver? Nadie. Yo le presento mi hoja, dije, aquí está. Y me dijo, ¿cómo le hiciste en 3 minutos? Dije, no creo que me estoy burlando de usted, pero yo soy cristiano y el Espíritu Santo me lo reveló. Estás loco. Fuimos, alimentamos la computadora, hicimos lo que teníamos que hacer. Se dio cuenta que funcionaba y me dijo, si te atreves a decirle eso a tus compañeros, tú das la clase. Dije, ¿por qué no? Pues al final de cuentas no había sido cosa mía. Pues fue una cosa que el Espíritu Santo me reveló y yo reconozco, yo no lo sabía. Y en ese momento yo aprendí sobrenaturalmente de un tema tan técnico como el lenguaje máquina en una computadora. Y el Señor me dijo, si yo creo el universo, ¿crees que no sé de computadoras? Me dije, pues sí, Señor, realmente tú sabes. Cuando yo di mi testimonio ante todo el grupo, 2, 3 por ahí se pararon y dijeron, yo también soy cristiano. Pues qué bueno. Pero bueno, de ahí el Señor me empezó a llamar a yo prepararme en el área de teología. Y yo tuve una batalla muy fuerte con Dios. Le dije, no, Señor, dame oportunidad de terminar mi carrera. Yo no quiero ahorita abandonar. Esto es lo que amo, es lo que yo quiero. Además, por mis calificaciones estaba becado. Y cuando me becaron, me pusieron al frente del área de sistemas de la universidad. Y el director se enojó con el maestro que me propuso. Dijo, pero él es un estudiante, ¿cómo lo vas a poner al frente? Y yo dije, pues sí es cierto, yo soy un estudiante, ¿yo qué tengo que estar haciendo aquí? Pero al poco tiempo me llama el director y me dice, ok, fuiste aprobado, vas a estar al frente. Yo estaba emocionado, buscando irme a Alemania o a Japón, a donde me podían mandar, metí todos mis documentos a la SEP. Estaba yo en búsqueda de eso, feliz, con beca en la universidad, con 10, conociendo al Señor. Cuando mis compañeros me preguntaban, ¿y tú qué libros estudias? Yo le decía, pues la Biblia. Y es que a mí me había impresionado un versículo de Proverbios que dice que los ojos del Señor velan por la ciencia. Y eso para mí quedó tan grabado que dije, pues de aquí me tomo. Pasa el tiempo, viene el terremoto del 85 y el mismo día, viviendo en Tlatelolco, perdimos el departamento porque vivíamos enfrente del famoso edificio Nuevo León que se cayó. Trabajábamos enfrente del Hotel Regis y se cae el Hotel Regis, así es que nuestra oficina, que eran 7 pisos de un edificio que se llamaba Siva, se cae el piso 1, 2, 3, 4, el 6 y el 7, pero el 5º queda sostenido por las columnas y ahí ni un cristal se rompió. Y ahí era donde estábamos nosotros. Y yo estaba comenzando un negocio de venta de computadoras. Así que mi papá tenía su despacho contable y me dio oportunidad de tomar un pedazo de su oficina para empezar yo mi propio negocio. Pero ese día tuvimos que, pues nos quedamos sin departamento, nos quedamos sin oficina o sin negocio. Como un mes después nos dan la oportunidad de sacar las cosas ya que apuntalaron el edificio. Y yo me doy de baja de la universidad. Un gesto muy bonito de mis compañeros de aquel entonces fue, si no tienes para pagar, te pagamos nosotros la carrera. Dije, no es eso, lo que es que no sé ni dónde voy a vivir, ni de qué voy a trabajar. O sea, tengo que resolver cosas de mi vida antes de... Bueno, regresamos al tema. Voy a la SEP a ver qué pasó con mi beca. El edificio de la SEP se cayó. Así que no tengo documentos más. Del plantel donde estábamos en la Universidad del Valle, que era el plantel Roma, nos mandan al de Sadi Carnot. Y alguien dentro de la UVM cometió un fraude y me dicen, hay una mala noticia, tu beca se perdió. Y la persona que autorizó tu fraude... Tu beca fue la que cometió el fraude, entonces estás con una deuda
desde el primer semestre. No. Dije, no es posible. Y con recargos, dije, no. O sea, de repente vi que Dios me cerró. Ahí sí como el meme, Diosito, hay otros guerreros, ya, no me Sí. des las mejores batallas. Sí. Wow. Fue terrible. O sea, fue una lucha para mí muy intensa. Y fui con mi papá. Bueno, fui con mi papá y le dije lo que estaba pasando. Y me dijo, no, tú tienes que terminar tu carrera. No te voy a apoyar si te decides salir. Bueno, fui con un hermano que yo quería mucho, que estaba en ese momento como director de un instituto bíblico aquí en México, que se llamaba La Llave de la Ciencia, y estaba impartiendo la licenciatura en teología. Y hablé con él y dije, oye, está pasando eso. Y me dijo, si tu papá no está de acuerdo, esto no es de Dios. Y dije, pues entonces yo creo que estoy loco. No sé qué me pasa, o sea, ¿por qué siento que Dios me está hablando en su palabra y en sueños? ¿Y por qué todo sale mal? Bueno, se inaugura o se consagra, no sé cómo decir, el Auditorio de Amistad Cristiana en San Felipe. En 20 de noviembre, ya en ¿dónde están ahorita? No, la de ¿Coyoacán? Amistad Cristiana. Sí, el de Coyoacán. Sí. Ajá, sí. Es que antes estuvo en un auditorio, en una escuela, en un colegio. Ajá. En un Ahí colegio estaban en San Felipe 72. San Felipe 72, exacto. No sé quién predicó ese día. Invitaron a mis papás, ellos fueron. Yo no fui porque yo estaba en un evento de jóvenes. Pero ocurrió algo muy interesante. Ese día, el hermano que predicó allá en Amistad habló o puso un ejemplo de que aquellos jóvenes que están siendo llamados al ministerio no cuentan con la aprobación de los padres, y los padres creen que sus hijos van a ser unos limosneros, buenos para nada, pero que pues realmente Dios los está llamando para algo, y Dios quiere capacitar a una generación para servirle. Y entonces al final llama a esos papás y ora por ellos, y mis papás estaban ahí. Cuando mis papás regresan a la casa, me dicen, hijo, te apoyamos en todo. Si Dios te está llamando, haz caso de lo que Dios te dice y cuentas con nosotros. Al otro día voy con Fort Wilson, le digo, pasó esto, me dijo, entonces sí era Dios el que te estaba hablando, y me permite inscribirme y comienzo mi licenciatura en teología. Fui a hablar obviamente con el hermano Gonzalo, me dio su autorización, me dijo, adelante. Me dijo, ¿y en qué vas a servir? Le dije, pues todavía no sé, yo simplemente estoy obedeciendo a Dios, pero no sé, ni era yo pastor de jóvenes, yo no era nada. Yo tenía carga por el estado de Guanajuato, yo decía, pues algún día me iré tal vez a Guanajuato a levantar una obra. ¿Por qué Guanajuato? No sé, pero yo soñaba que iba volando sobre Guanajuato y tenía una carga por ese estado. Si me preguntas el por qué, no sé, pero yo tenía mucha carga por ello. Termino de estudiar, se da una situación en Calacoaya y comienzo a trabajar con el grupo de jóvenes. Y ahí vino otra experiencia con el Espíritu Santo, porque había habido una división, había habido una salida muy fea dentro del grupo de jóvenes. Algunos estábamos orando, nos reuníamos para orar por el grupo de jóvenes, y cierto día yo venía caminando de la casa de mis papás, bueno, era mi casa todavía, a la parada del camión para irme a Calacoaya, y escucho una voz audible que me dice, vas a llegar, vas a tocar la puerta de la oficina, te va a abrir Gonzalo, te va a decir, varón, quiero hablar contigo 2 minutos, y te va a decir que trabajes con los jóvenes. Y eso a mí me dio miedo. Y me regresé a mi casa y dije, no, yo no voy. Pero dije, voy a dejar plantados a los chavos con los que estoy llorando. Además, yo traía un folder donde tenía la lista de asistencia del curso que yo estaba dando. Y dije, bueno, voy a ir. Yo sé que Gonzalo da consejería de 5 a 6, 6 a 7. En medio de la hora ni siquiera voy a tocar, voy a echarle el folder abajo de la puerta para no encontrarme. Llegué, eran como las 6, me puse a cotorrear con algunas personas, entramos a la reunión de oración, y como a las 6:30 dije, ahorita vengo. Cuando me agacho a meter el folder, abren la puerta, es el hermano Gonzalo que está despidiendo un par de personas, y me dice, varón, qué bueno que te veo, quiero hablar contigo 2 minutos, y pasó tal cual me dijo el Señor. Y cuando me dice, ¿qué dices? Dije, ay, no sé, hermano, pues déjeme orar. O sea, la verdad es que me daba miedo. Pero empecé a trabajar con los jóvenes. Eso fue en el 89. Por ahí del 90
empiezo a salir con Clarita, mi esposa, pero ella era la hija de Gonzalo, entonces a mí me daba miedo y dije, no quiero echar a perder mi relación con Gonzalo. Además, yo al hermano Gonzalo lo veía como amigo, una vez al mes me veía con él para que él me fuera discipulando dentro del trabajo con los jóvenes. Y yo decía, ¿y cómo le digo que me interesa a su hija? Entonces, y si no salen bien las cosas. Y si no salen bien las cosas, o sea, el pastor de jóvenes se pelea con el pastor de la iglesia, o sea, como que dije, no, eso no de puede cualquier ser. manera pierdo todo si algo sale mal. Exacto. Finalmente, un día me armé de valor. Le dije, oye, te invito a tomar un café. Y nos fuimos a tomar el café. Y ya nunca más nos separamos. Qué bonito. Pasaron, ¿qué serían? 2-3 semanas que seguimos saliendo y coincide mi entrevista con el hermano Gonzalo mensual. Y platicamos como si nada. Y al final de la entrevista, él era muy directo. Uh-huh. Y me dice, te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué pretendes con tu amistad con Clara? Y le dije, pues me quiero casar con ella. Y yo estaba temblando. Y me dijo, adelante, te doy mi permiso. Y dije, bueno, pues entonces ya que me espero. Al otro día le propuse matrimonio. ¿En serio así? Y yo le dije, mira, nos vamos a vivir a Guanajuato. Pongo allá un negocio de computadoras y abrimos un grupito. Y el día que ese grupito crees que nos llame de tiempo completo, vendemos el negocio a ver qué hacemos y nos dedicamos a la iglesia. Sí, está bien. Ella me dijo que sí. Oye, Clarita no estaba involucrada en la iglesia, trabajaba ahí en la iglesia. De hecho, mi contacto con ella fue porque yo tenía la experiencia de haber salido del Instituto Teológico. Uh-huh. Ella es licenciada en Pedagogía de la UNAM. Entonces, un hermano que en ese momento estaba a cargo del área de enseñanza de la iglesia en Calacoya hizo un equipo de 7 personas y dijo, vamos a trabajar para darle forma a los cursos bíblicos, porque cada quien enseñaba lo que quería. Entonces, oye, te invito a hablar de la fe. Pues voy a hablar de la fe como una semilla, ¿no? Entonces, alguien hablaba de la fe como una semilla de mostaza, otro voy a hablar de la fe de Nicodemo, otro va a hablar de la fe de no sé quién. Entonces, cada quien daba lo que entendía, lo que quería, lo que se le ocurría. Y comenzamos a diseñar un plan, cuáles son los temas que se consideran básicos, cuáles son los objetivos, cuáles son los puntos a tratar, qué debe dominar un cristiano de ciertos temas. Y poco a poco ese grupo se fue desintegrando. Primero porque el que estaba de responsable es que tengo mucho trabajo, no voy a llegar. Y ya sabes que si el líder abandona un proyecto, adiós todos los demás. Y de repente llegábamos, solamente estábamos ella y yo. Entonces hacíamos lo que teníamos que hacer, escribíamos nuestros objetivos y demás, y nos poníamos a platicar. Entonces, pues nos dimos cuenta que nos fuimos haciendo amigos y nos fuimos enamorando. Entonces fue bonito porque esto fue dentro del servicio. Y para mí ya no cabía la más mínima duda que un día yo le iba a servir al Señor de tiempo completo. Y entonces un día le pregunté, ¿y tú qué opinas de servir al Señor de tiempo completo? Y me dijo, pues es mi sueño, yo lo veo en mis padres y yo lo quiero repetir también. Y eso pues fue de alguna manera animándonos a crecer en la amistad hasta que nos casamos. Y nos casamos el 30 de junio de 1991 y ya de ahí nacieron 5 hijos. Joel, que fue el primer y único varón, que nace en el 92, después en el 95 Yehudit, que es la que acaba de tener a su bebé. Estás estrenándote como abuelo. Me estreno como abuelo de Hannah, una preciosa chiquita, gracias. Después sigue Lisheva, Eidel y Nirel, que son las otras 3 hijas. Entonces, pues se fue haciendo la familia grande, ¿no? Y en el año... Bueno, no sé si quieres hacer una pregunta. No, yo te estoy escuchando bien. Ahorita voy yo. Cuando yo sabía que iba a servir de tiempo completo, cuando yo me meto con los jóvenes, empiezo a trabajar con los jóvenes. Yo estaba pues con un grupo muy chiquito, muy mermado, éramos como 30 jóvenes porque la división sí nos había pegado en el grupo de jóvenes en la iglesia. Pero poco a poco el grupo fue creciendo. Nos organizamos por
pues yo traté de hacer equipos porque yo todos los días saliendo de mi negocio, 5 o 6 de la tarde terminaba yo con mi negocio y yo citaba a algún chico, nos íbamos a tomar un café y el discipulado. Y creo que eso fue muy efectivo. Y un día me reclaman las chicas y dicen, ¿y por qué con nosotras no sales? Y yo dije, pero ¿cómo voy a ver saliendo todos los días con una muchacha diferente? Como que hay un choque ahí. Y había una chica que me ayudó atendiendo esa parte. Clarita todavía no se involucraba con los jóvenes. Y esta chica, pues entiendo, a ella le daba pena decirme qué pasaba con las chicas. Yo me daba cuenta que con los muchachos había problemas gigantescos. Por ejemplo, cuando yo empezaba a preguntarle sus datos y llegábamos a una pregunta, ¿tú qué número de hijo eres? Y me decían, depende. ¿De qué familia? Sí, de mi papá, de mi mamá o de los dos. Sí. Pero me di cuenta que el 90% traían ese problema. Tengo tantos medios hermanos. Algunos me decían, es que no sé ni cuántos medios hermanos tengo. Entonces me daba cuenta que traían conflictos muy fuertes. Y yo le preguntaba a esta chica, ¿y qué onda con las chicas? Bien, bien, todo bien, ellas no tienen problemas. Y dije, no, algo aquí está mal. Cuando Clarita se compromete conmigo, esta chica muy sabiamente, sin que yo le dijera nada, se hizo a un lado y dijo, Clarita, este va a ser tu lugar. Y entonces Clarita ya me empieza a tomar a las chicas y me dice, mira, hay ya me abre el panorama. Y dije, no cabe duda que yo soy pastor del 40% del grupo. Porque si ya para entonces éramos 200 chicos, pues ¿qué te gusta? 80, 70 eran varones y el resto eran mujeres. Yo creo que llegamos a crecer, a ser cerca de 600 jóvenes, pero 200 varones, 400 mujeres. Siempre había más mujeres que hombres. Entonces, cuando anunciamos nuestro matrimonio, el hermano Gonzalo me dice, ¿y a quién le vas a dejar el grupo de jóvenes? Le dije, hermano, pues déjeme trabajar por lo menos un año ya casado, o sea, pues ya con mi esposa hacer equipo, porque ya me di cuenta que un chavo soltero no puede trabajar solo con los jóvenes. Y me dijo, ok, y así nos quedamos hasta el año 95, en que se dio el grupo de jóvenes. Ya nos dimos cuenta que el desgaste era mucho. Yo creo que un pastor de jóvenes se desgasta porque los chavos te exprimen y te explotan al máximo. Y en ese momento yo me quedo a cargo de la enseñanza general de la iglesia. Hasta el año 2000, en que el hermano Gonzalo me dice, mira, la iglesia ha crecido mucho, tenemos filiales por todos lados, yo me voy a hacer cargo de las iglesias y tú te haces cargo de Calacuaya. Y vamos a hacer una transición. Y empieza esa transición que fue muy lenta. También era, imagínate, como darle cambio de rumbo a un barco, a un ferrocarril muy pesado, porque Calacuaya, siendo una iglesia tan grande, sí, de repente... Sí. ¿Qué número de congregantes había aproximadamente? Yo creo que en ese momento andaríamos sobre unos 6-7 mil personas. Sí, 7,000 era mucha gente. ¿Y tenían una sola reunión o tenían varias? Ya para entonces... ¿El auditorio qué capacidad? Caben 10,000. 10,000. Es que para que tengamos una idea un poquito de la iglesia. Sí, pero eran 2 reuniones por una razón, porque el estacionamiento no daba abasto. Entonces, si teníamos una sola reunión, era un caos. Sí, el acceso. Te echabas de enemigos a los vecinos, a la policía, a todo mundo. Entonces, teníamos 2 reuniones para más o menos ir distribuyendo. Llegamos hasta antes de la pandemia a tener 3 reuniones. Después de la pandemia, pues ya se contrajo todo y volvimos a tener 2 reuniones, pero al paso del tiempo dijimos, estamos desgastando mucho a los servidores y no vale la pena porque no somos tantos como antes de la pandemia. Y decidimos quedarnos con una sola reunión. La gente me pregunta, ¿cuándo van a hacer otra vez 2? Pues cuando se vuelva a llenar. No tiene caso ahorita. Ahorita ya ves que todo es por redes sociales. Sí. Creo que tenemos más congregantes por redes sociales que presenciales. Entonces no tiene sentido desgastar a los servidores. Pero bueno, eso se fue dando de manera paulatina desde el año 2000 hasta el 2009. Y en el año 2006, el hermano Gonzalo entró en una crisis de salud
en donde le colapsaron los riñones, tuvo que empezar con hemodiálisis, tiene problemas con la cadera, le tienen que hacer una cirugía de prótesis de cadera, tiene problemas con la retina de los ojos, le tienen que hacer cirugía de sus ojos. O sea, el año 2006 para el hermano Gonzalo fue terrible, así, su salud colapsó, estuvo a punto de morir 2-3 veces, pero Dios lo mantuvo. Y eso obviamente quizás aceleró el proceso de cambio, porque pues llegó un momento en que, aunque no quisiera, pues tenía que asumir por completo el liderazgo. Obviamente había un consejo de ancianos y demás, pero mover tanta gente iba a ser un proceso complejo. Y en el año 2009, en noviembre, entre octubre y noviembre, hicimos un viaje a Israel. Y en ese viaje yo le pregunté al hermano, ¿quién me sugiere que invite a predicar los 3 domingos que yo no estoy? Y él me dijo, yo predico. Pero sabiendo, por experiencia, que muchas veces el sábado en la noche me llamaba y me decía, me siento mal, predica tú. Yo dejé cubierto con pastores, si el hermano Gonzalo no puede, le entras tú al quite. Pero curiosamente, esos 3 domingos él predicó y dio 3 mensajes. ¿A dónde van los muertos? El juicio eterno y la actitud cristiana ante la muerte. Wow. Él predica el último mensaje el domingo 15 de noviembre. Yo regreso el miércoles, nos vemos el viernes en su oficina, platicamos, se llevó a cabo una reunión, de repente se paró de su silla de ruedas y se pasó como un reposet y dijo, me siento muy cansado. Nos despedimos, yo fui a recoger a mis hijos a la escuela para llevarlos a la casa, y cuando llego a la casa de ustedes, la hermana Olivia me llama y me dice, Gonzalo acaba de irse. Entonces fue así como muy... Yo creo que Dios lo fue preparando, incluso él preparó a la iglesia, porque ese último mensaje de la actitud cristiana ante la muerte, pues era el preparar su salida, ¿no? Su partida. Y obviamente a partir de entonces pues ya vinieron ajustes, pero típica la resistencia al cambio, ¿no? Cuando la gente te dice, pues mira, yo te quiero mucho, te respeto, pero para mí Gonzalo era mi pastor. Y las cosas eran así, y antes las cosas las hacíamos así. Y un día junto con Clarita nos paramos ante todos y le dijimos, miren, seríamos unos ingratos si no reconocemos que somos discípulos de Gonzalo Vega y de Olivia Vega. Pero no somos ni Gonzalo ni Olivia, somos personas diferentes, actuamos diferente, pensamos diferente, todo es diferente. Así que olvídense de decir las cosas aquí antes se sean diferentes, pues tenemos que adaptarnos a que ahora es una realidad. Y si yo quisiera ser como Gonzalo Vega, me saldría mal, porque yo no soy Gonzalo Vega, ni tengo sus talentos, ni tengo su carácter, ni tengo su forma de ser. Yo soy Gilberto Rocha y soy una persona completamente diferente. Lo amé, fue mi pastor, mi suegro, mi amigo. Cada semana me iba a desayunar con él, solo él y yo solos. Creo que tuve el privilegio, sin ánimo de presumir, que ni siquiera mis cuñados estuvieron tanto tiempo con él, lo más cercano. Así que yo creo que yo no podría negar lo que aprendí de él, lo que recibí de él. Yo creo que hubo 2 personas en mi vida que pesaron mucho espiritualmente hablando, que fue Ford Wilson, por cuanto fue mi mentor en el Instituto Bíblico. Tuve mucha cercanía con él, y Gonzalo Vega, indudablemente. Entonces, pero obviamente la personalidad del hermano Gonzalo es una personalidad impactante. Entonces él incluso a los médicos les decía qué hacer y qué no hacer. Cuando lo iban a
tomar la decisión de hemodializarlo, dijeron, es que se va a morir, pero el Señor no quiere que lo hemodialicemos. Entonces, mi esposa habló con su mamá, habló con sus hermanos, tuvieron una reunión entre hijos y mamá, y le dijeron al doctor, no le haga caso a mi papá, o la hermana Olivia a mi esposo, y usted haga lo que tiene que hacer, pero sálvele la vida. Si ellos no han tomado esa decisión, el hermano Gonzalo hubiera muerto en el año 2006, cuando vino su primer crisis. Y era cuando todavía fumaba la gente en los restaurantes. Y el hermano Gonzalo estaba en una mesa y el de al lado estaba fumando y le decía, por favor apague su cigarrillo. Y el otro, no era apagaba el cigarrillo. Pero es que así era su personalidad, era una personalidad. De autoridad. Sí, muy impactante. Entonces, quizás la gente quería que yo fuera igual. Yo lo admiraba, pero yo no soy igual. O sea, mi actitud no es así. A mí, por ejemplo, me gusta subirme. El auditorio de Calacoya son 3 pisos. Y tú dices, ¿cómo ves a tanta gente? Bueno, a mí me gusta subirme entre los pasillos. Y cuando va llegando la gente, y en el tiempo de la alabanza, voy orando por la gente, saludando. Me gusta tener ese contacto. El hermano Gonzalo nunca lo hizo. Y él un día me dijo, ¿y para qué haces eso? Digo, pues por saludar y estar cercana a la gente. No pierdas su tiempo, me decía él. No hagas eso. Era otra generación, ¿no? Era los otra boomers, generación, etcétera, sí. que tienen otra forma de ser, a fin de cuentas, y eso se ve aún siendo pastor. Exacto. Que también eso le dio la fuerza para hacer ese fundamento en cuanto a iglesia. O sea, porque pues, a lo mejor una generación de hoy en día no tiene tanta fuerza para crear y sostener por generaciones a la fe. Y esto es exacto. Él era completamente diferente en ese sentido. Yo creo que él era la disciplina que requería la iglesia y el hermano Olivia era así como la parte materna. Por ejemplo, me acuerdo de los rounds que se echaban con los de la alabanza, que el hermano Gonzalo decía, son ustedes unos artistas, pero con H. Así de que... hartan. Y el hermano Oli, no, ¿cómo crees? Son los levitas del Señor. Entonces, es que de alguna manera yo leía algún libro de un rabino judío que decía, Dios tiene esa dualidad, ¿no? Esas características, esas características tanto maternas como paternas. Las paternas como levántate y resplandece porque ha venido tu luz, o ve a la guerra adelante, pero en otro, yo estoy aquí, hijo mío, para quererte, para guardarte. Entonces creo que ese es también... lo bonito de una pareja, que puedan guiar y todo, que tengan el entender la empatía, pero también no nada más apapachar, sino a levantarte, ¿no? La vara y el callado, que infunden aliento y te van guiando fuerte. Entonces exacto. Creo que eso fue mucho el sí, éxito. yo creo que como el varazo y la caricia. Ajá. O sea, las dos cosas que se requieren. Te voy ¿no? guiando, pero no te me vayas. Incluso, fíjate, yo a mis suegros los admiro mucho en su condición de pareja, porque ellos eran muy diferentes en el ministerio. El hermano Gonzalo jamás en la vida, de todos los años que predicó, terminó una reunión ministrando a la gente. Jamás. Él decía, usted ya le dije lo que tiene que hacer, hágalo. Sí. Y si tú venías con él y le decías, ¿puedes orar por mí? Él te decía, mejor platícame qué problema tienes y te digo qué hacer. Entonces, él era muy práctico en la consejería. Pero la hermana Olivia, incluso si le digo, Oli, ¿puedes compartir este domingo? Y me pregunta, pero hay boda o hay auto, porque no quiero que haya interrupciones, yo quiero ministrar. Entonces, ella siempre que termina, ora por la gente. Y el hermano Gonzalo le preguntaba, ¿cómo sabes tú que dices, a ver, aquí en la tercera fila, en la parte derecha, en la cuarta lugar hay un varón que tiene un problema, tal y tal y tal? ¿Cómo sabes eso? Y que se levanta ese varón y sí, es cierto eso. Pues es muy fácil el amor, le decía ella. El Espíritu te lo dice. Dice, pero a mí no me dice nada. ¿Y cómo a ti se te lo dice? Pero yo vi que ellos jamás compitieron. Sí. Es decir, Gonzalo nunca quiso hacer lo que hacía Olivia, ni Olivia quería hacer lo que hacía Gonzalo. Y si tú vienes con Olivia y le dices, ¿me puedes dar un consejo? Te dice, no, mejor ve con el pastor. Si quieres, yo oro por ti. O sea, dos Qué bonito. formas completamente diferentes de actuar. Y eso los hizo complementarios para hacer, yo creo que el fundamento de lo que es Calacoya, porque realmente su ministerio creció de una manera extraordinaria, pero complementándose como pareja.
Eso es muy bonito y bueno, ya hemos creo que recordado y levantado, o reconocido también a un hombre que me hubiera encantado platicar con él. Ahora sé por qué no me acercaba, de lejos lo veía y todo, pero sí, era como muy adusto, muy todo, y uno más joven y todo, no tuve la oportunidad, me hubiera encantado, Te eh, hubiera encantado porque él fue de los primeros, por ejemplo, que sacó la enseñanza sobre el oculto a los muertos. Cuando, ajá, claro, cuando, el del cuando Halloween nadie predicaba de eso en México, y con porque ilustraciones. incluso los misioneros te decían, pero es que es una tradición mexicana, hay que respetar. Y él sacó toda la verdad espiritual Sí, del sí, ocultismo y sí, los sí, sí. druidas, etcétera, etcétera. Y al principio hubo gente que se enojó con él, es que estás desbaratando tradiciones. Y dijo, no, yo estoy sacando a la luz la verdad. Y si algo Jesucristo hizo fue tronar contra las tradiciones. Entonces, él se posicionó ahí, él sacó la enseñanza sobre la Saturnal y la Navidad, que Exactamente. también le valió muchos enemigos. Y aunque la gente estaba enojada con él, una virtud que él tenía tal fundamento bíblico que tú podías decir, no estoy de acuerdo, pero no tengo manera de contradecirte. Ujú. Sí, sí, sí. Genial, no, es muy bonito el entenderlo, el verlo a distancia y pues agradecerle. Y hoy que sea el fruto toda esta familia, como diría Pompín Iglesias, tú sí eres de esos que veía, como diría, qué bonita Qué familia, bonita qué familia. bonita familia, qué bonita familia. Y hablando de familia, y tú mencionabas eso, y tienes una familia grande porque de pronto ahora pues ya no sé quién tiene tantos hijos, yo 5 hijos, y también estás muy enfocado, la iglesia. Me gustaría que habláramos un poquito más hacia los enfoques que tiene la iglesia y también que me hables acerca de la casa que tienen, ¿no? Casa Acción. ¿Casa Casa Acción? Perdón, asistencia, Casa casa Asistencia, perdóname. asistencia. Casa Asistencia y Mira, AP. cuando el hermano Gonzalo murió, yo oré y recibí una enseñanza de parte de Dios. Moisés tuvo un llamado, sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero Josué tuvo otra visión. La visión era, tú vas a meter al pueblo a la tierra prometida. Josué no tuvo que lidiar con el faraón y Moisés no tuvo que lidiar con los reyes de Canaán. O sea, fueron dos visiones diferentes. Y tú dices, ¿cuál fue más importante? Pues las dos eran necesarias, pero eran diferentes momentos. Moisés tiene un pueblo completamente rebelde, indisciplinado. Josué tiene un pueblo disciplinado, que es un gran ejército. Entonces, Dios me dijo, ahora tu tiempo ya no va a ser el de edificar la iglesia de cero, porque tú estás recibiendo una iglesia que ya está edificada. Pero tú tienes que buscar que la iglesia sea influencia. Ujú. Dijo, ok. Y lo primero que hicimos fue empezar a trabajar en el área de influencia de Casa Asistencia. Y algo que Dios puso en mi corazón es, todo el mundo te dice, es que aquí no se dan niños en adopción porque la ley no lo permite. Ok, ¿y por qué no cambiamos la ley? Entonces, si tú eres influencia, haz que se cambie la ley. Y, y tuvimos una experiencia porque fuimos al DIF del Estado de México. En ese entonces, ya no me acuerdo ni quién era el gobernador, pero había un hombre que dirigía el DIF, que se llamaba Ricardo Lugo. Y me atrevo a dar el nombre público, porque ese hombre primero fue nuestro adversario y después fue nuestro aliado. Y el día que le planteamos el que queríamos ayudar a niños que lo pudieran canalizar a Casa Asistencia y poder trabajar en adopción, él me dijo, ustedes son unos traficantes de menores. Y nos mandó sacar con la policía al licenciado que me acompañaba, que era Ciro Herrera, y está con el señor él, Rosalba Barrios, que era la directora de la casa, y un servidor. Nos sacó. Al otro día nos manda a sacar a los niños de Casa Asistencia y empezamos a orar, Señor, danos una estrategia, ¿qué hacemos? Y Ciro llegó y me dijo, el Señor me reveló una cosa. Entonces imagínate que tú quieres adoptar a un niño en Casa Asistencia. Tú nos demandabas a nosotros. Dices, yo cumplo los requisitos que la ley exige para adoptar a fulanito de tal de Casa Asistencia, pero Casa Asistencia no me lo permite hacer, no me quiere dejar, y Gilberto Rocha se niega a darme ese niño en adopción. Entonces nos echaba el pleito directo. Cuando yo iba con el juez me decía, bueno, ¿cuál es tu motivo por el que te niegas? No, yo no me estoy negando, pero el DIF y Ricardo Lugo no me están dejando.
Entonces mandaban llamar al DIF y el DIF se quedaba callado. Y Ciro me lo dijo, el DIF se va a quedar callado, porque ellos no van a querer asumir la responsabilidad de decir yo di al niño en adopción. Ellos no pueden negarse porque estarían negando la naturaleza del DIF, pero tampoco quieren asumir la responsabilidad, simplemente se van a quedar callados. Y tal cual. Entonces, en derecho hay una situación que se llama afirmativa ficta. Tu silencio equivale a un sí. Entonces ganamos el primer caso, ganamos el segundo caso, ganamos el tercer caso. Estamos a punto de ganar el cuarto caso, porque gracias a Dios pudimos ubicar a qué instituciones se fueron los niños, gracias a la labor de Rosalba. Rosalba era muy buena para las relaciones públicas. Entonces sabíamos en dónde estaban los niños, los ubicábamos y empezaba el juicio. Y cuando estábamos a punto de ganar el cuarto caso, me llama Ricardo y me dice, señor Rocha, vamos a dejar de pelearnos, vamos a trabajar en equipo. Le dije, pues por eso yo lo fui a buscar. Yo no lo fui a buscar para pelear, yo fui a buscarlo para trabajar en equipo. Sí, ya entendí. Perdóneme por mi actitud, le devuelvo todos los niños. Y me dijo, y yo me comprometo a meter una iniciativa de ley a nombre del gobernador para cambiar la ley. Y pues entonces valió la pena. Y entonces metí una iniciativa en el Estado de México que en ese momento crea el Consejo Mexiquense de las Adopciones. Y entonces en las oficinas centrales del DIF en el Estado de México, en Toluca, hay una sala que se llama la Sala de las Presidentas, en honor a las presidentas del DIF, y ahí nos reuníamos Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el Tribunal de Justicia del Estado de México, el DIF estatal, los DIF municipales que promovían o tenían casas hogares para promover la adopción, y 2 o 3 instituciones privadas, entre ellas nosotros. La Junta de Asistencia Privada que nos controla a nosotros, y empezamos a trabajar. Y era un trabajo muy padre porque entonces cada institución llevaba los expedientes de las parejas que querían adoptar. Se unificaron criterios. Si hacemos un perfil médico, las instituciones vamos a hacer exactamente los mismos exámenes médicos. Si hacemos un perfil psicológico, todos hacemos los mismos perfiles. Y el perfil socioeconómico, todos los trabajadores sociales, los mismos estudios. Y entonces, cuando presentamos un expediente, llevábamos copia para todos lo revisaban, ok, la pareja es válida. Y si teníamos un niño, a ver, yo tengo este niño, esta niña, quiero saber si lo puedo dar en adopción. Antes la Procuraduría a mí me decía, yo a ti no tengo por qué darte informes, yo se los doy al DIF. Pero cuando ya estamos trabajando de manera multidisciplinaria todas las organizaciones en conjunto, entonces la Procuraduría decía, ok, yo en un mes te tengo respuesta, y nos daba la respuesta, este niño ya se puede dar en adopción. Entonces empezamos a meter. Tanto fue así que llegamos a tener un reconocimiento de ser la institución en el país que más niños daba en adopción. Ahora, no es porque diéramos muchos, sino porque el DIF no hacía nada. Entonces, y las demás instituciones privadas decían, es que yo no me dedico a dar niños en adopción. Y yo le decía, pero Dios cuando creó al ser humano no nos puso a vivir en una institución. Dios inventó la familia y por eso cuando crea a Adán le pone a una mujer y dice, no es bueno que el hombre esté solo, y los bendice para que puedan tener hijos. Y el diseño de Dios es una familia, papá, mamá, hijos. Pues ¿por qué no ayudar a esos niños si perdieron a su papá y a su mamá por la causa que haya sido? Pues vamos a ayudarles a que restituya papá y mamá y puedan tener y recuperar esa oportunidad. Y por eso fue que logramos tantas adopciones, hasta que en algún gobierno anterior, en el Estado de México, se quiso meter otra figura y quitan el Consejo Mexiquense de las Adopciones, y poco a poco hemos ido trabajando para restaurar. Ahora déjame decirte, el que la ley ya se haya modificado, se haya desbaratado el Consejo, no significa que no se puedan dar niños en adopción. Es más difícil porque ahora es fea la palabra, pero es necesaria, tienes un adversario.
Y el adversario no es el diablo, el adversario a veces es el gobierno. Entonces te tienes que pelear con el gobierno y dices, a ver, tan fácil que sería trabajar de la mano, porque tu gobierno no puede solo, pues déjame ayudarte haciendo lo que yo sí puedo hacer. Y hace poco hubo un foro en Toluca y me invitaron a participar, se alborotó el gallinero porque el DIF llegó presumiendo que la adopción iba en crecimiento. Pero si ustedes leen los medios de comunicación cuando dieron esa noticia, es una tomada de pelo. Porque dice, crece la adopción en México el 50%. Entonces, ¡qué padre! Sí, es que el año pasado dimos 2 niños y este año dimos 3. O sea, es como cuando compite el gringo con el ruso, ¿no? Y gana el gringo y dice, Estados Unidos primer lugar, Rusia último. Sí. O los rusos dicen Estados Unidos penúltimo y Rusia segundo. Sí, son las formas en las que el gobierno maneja los datos para ponerse hacia arriba, ¿no? Para la gente que nos está viendo en otros países, el DIF es la organización de parte del gobierno que trae a los niños, ¿no? Que ve niños desamparados, niños sin hogar, niños maltratados. Entonces se supone que tiene que acobijarlos y que después protegerlos. Y que su nombre mismo significa eso, desarrollo integral de la familia. Entonces, como que dices, pues es absurdo que se supone que está para cuidar la familia, desarrollar la familia y que no lo haga. Pero qué interesante, entonces, Casa Asistencia nace de la iglesia, nace como una necesidad de la iglesia, como un ministerio. ¿Cómo nace? Regresando un poquito a esto, porque lo que me está diciendo, y sí, te vamos a tener aquí la página para que la visiten, la conozcan, la apoyen, no sé de qué manera, porque es muy importante y muy interesante que en general las iglesias cristianas critican mucho a veces la cuestión de la adopción LGBTI y todo este tipo de cosas, ¿no? Señalan, no, ¿por qué? Que no los adopten y hacen marchas o lo que quieras, pero pocas iglesias toman cartas en el asunto, pocas iglesias buscan adoptar o buscan hacer orfanatos o quizá tienen de pronto el cuidado de niños, pero tomarlo de esta forma tan seria, tan profesional sobre todo, y tomada de la mano con el gobierno, reconocida también, eso es otra cosa interesante, ¿no? Porque también hay algunas iglesias que tienen sus propios lugares de orfanatos, o no sé cuál sea la palabra correcta, de ayuda para niños, y que los tienen ahí, pero tampoco tienen o están hechas con profesionales ni a largo plazo, entonces también terminan a veces siendo no tan positivo el desenlace de estas personas que están, los pequeñitos. Entonces, ¿cómo nació esta Casa Asistencia? Bueno, Casa Asistencia surgió... ¿Y en qué año fue? En el año 98, Ajá. Cuando, jurídicamente en el 97, pero en práctica en el 98, cuando un día platicando en el Consejo de Ancianos, el hermano Gonzalo externó, bueno, pues hay que hacer algo por los niños, y empezamos a trabajar. Desde el principio yo asumí el liderazgo de ese proyecto, porque no es porque yo quisiera tener más hijos, pero pues en ese momento yo estaba teniendo mis propios hijos, y dije, algo que hay que hacer por los niños. Y fue un proyecto muy bonito donde Clarita, cuando amamantaba a nuestros hijos, ella iba y amamantaba bebés en Casa Asistencia, porque llegaban bebés de todas las condiciones. ¿Y cómo es que llegaban los bebés o los pequeñitos? Llegaban, mira, hicimos convenio con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En aquel entonces era del Distrito Federal. Hicimos convenio con DIF municipales. Y también muchas veces todavía el aborto no era tan usado porque apenas estaba en discusión. Entonces había abortos clandestinos, pero muchas mujeres no se atrevían a abortar, entonces llevaban a sus niños. Yo tuve este hijo, no me quiero quedar con él, por la razón que fuera. Y después de hacer un análisis de ayudar a la mujer, etcétera, etcétera, cuando veíamos que lo más conveniente era quedarnos con el niño. Por ejemplo, un caso patético, una niña de 15 años que fue abusada por la actual pareja de la mamá, que ni siquiera era su papá, no era el esposo de la mujer, pero un tipo perverso que abusó de la niña, la dejó embarazada, y dice la niña, ok, lo tuve, pero no me quiero quedar con él. Y entiendes a la niña. Y dice, ok, pero tampoco el bebé tiene motivos para sufrir, entonces hay que ayudar a la niña a que sea restaurada, pero también hay que ayudar al chiquito, entonces tienes un trabajo doble en ese sentido. Entonces fue que empezamos a considerar, no queremos
que los niños se queden con nosotros. Y establecimos un tope, 6 años de edad. Ahora, antes de que existiera el Consejo Mexiquense de las Adopciones, teníamos que ir con los jueces, platicar con ellos, y sistemáticamente los jueces nos rebotaban las adopciones, ya no procede y no procede, por causas hasta hoy desconocidas. Y yo me daba cuenta que a veces los jueces no leían los expedientes. Te platico rápidamente 2 casos. Uno, en cierta ocasión, Rosalba me dice, oye, si le pedimos una audiencia al juez, si le llevamos un niño y una niña de 3, 4 años, también platicamos con ellos. Y estos niños, Rosalba los instruyó, porque nos habían regresado 3 veces su expediente y no procedía a la adopción. Pedimos audiencia y el juez nos recibe. Me dice, bueno, ¿y en qué les puedo servir? Señor juez, te traemos a estos 2 niños. Esta niña se llama María. Para usted es el expediente 319, diagonal tal, diagonal tal, diagonal. Para usted es un número, pero se llama María. María, ¿qué le quieres decir al señor juez? ¿Me quieres dar un papá y una mamá? Y el juez decía, pero ¿y por qué yo? Pues porque usted se los ha negado. ¿Y por qué? Pues es lo que queremos saber, ¿por qué? Los papás cumplen los requisitos, María cumple los requisitos, pero usted no lo deja. Ay, pues perdónenme, yo creo que me equivoqué. Me comprometo a hacer algo. Y espero nunca equivocarme ni arrepentirme de haber autorizado esto. Y el niño, pues él se llama Jacinto. A ver, Jacinto, ¿qué le quiere decir? Y lo mismo. Y eso nos ayudaba a mover los corazones de los jueces. Y eran pleitos y pleitos y pleitos, pero gracias a Dios fuimos sacando niños en adopción. 15 años después, varios niños de Casa Asistencia ya eran adolescentes, ya habían sido dados en adopción. Y todos sabemos que hoy en día las redes sociales para un chavo es pan comido y localizan a quien sea. ¿Quién sabe cómo le hicieron? Pero se localizaron entre sí. Y llegan a Casa Asistencia. Y llegan con la tía Rosalba y le dicen, tía, venimos a ver y a nuestros hermanos. O sea, porque ellos tienen el concepto de que esos chiquitos son sus hermanitos. No tanto en el concepto religioso de hermanos en la fe, sino porque crecieron ahí. En Casa Asistencia y no sé. Y como los papás siempre se le dice, pues las frases de Jesús, ¿verdad? La verdad te hará libre, nunca le mientas a tu hijo, dile la verdad. Pues los niños saben, tengo papá, tengo mamá, a lo mejor tengo familia, tíos, abuelos, hermanos, lo que sea, pero también sé que mi origen es Casa Asistencia. Entonces llegan todos juntos y Rosalba dice, vámonos con el juez. Y se los lleva con el juez. No, pues ahí tenían en el juzgado de Atizapán a todo el mundo llorando. ¿Por qué? Pues están acostumbrados a ver pleitos de herencias, de casas, de divorcios, de demandas, de pensiones. Pero ver gente que fue restaurada en una familia, eso nadie lo ve. Entonces, eso fue un impacto profundo en el corazón, no solo de los jueces, los secretarios de acuerdo, del archivo, todos, o sea, todos quedaron impactados de ver a esos chiquitos, ahora ya hechos jóvenes, señoritas, pero ya con una vida completamente diferente. Hace poco estaba yo en una reunión con autoridades del Estado de México, llega una procuradora y llega un joven más alto que yo y fornido. Yo pensé que era su guarura. Y estuvo la reunión, discutimos y al final él dice, ¿puedo pedir la palabra? Sí, cómo no, pues siéntate aquí. Dice, yo soy hijo de ella y yo fui adoptado de Casa Asistencia. Yo soy ahora abogado y me estoy preparando para cumplir tareas de gobierno. Y dices, wow, o sea, qué padre, o sea, porque ese chavito yo creo que lo dejé de ver hace quién sabe cuántos años. Y aunque Casa Asistencia le da un seguimiento, pero llega un momento en que, pues ya te das cuenta que la familia está caminando bien, ya no te quieres entremeter en su vida privada, ¿no? Pero qué bonito que sin que nadie le preguntara nada, ese chico dijo, yo doy testimonio de ello. Y en otra ocasión recibimos, dentro de muchos, coincidentemente el mismo día, a un niño, que ese niño ha de haber andado en los 11 meses, y una niña que andaba como en año y medio. No tenían mucha diferencia entre sí, la niña era más grandecita que el niño. La niña llegó porque la mamá, en un ataque de ira, la azota contra un lavadero de cemento, le rompe el cráneo,
su vida estuvo en peligro, estuvo varios meses en el hospital y es canalizada a casa de asistencia por la Procuraduría de la Ciudad de México. Y el niño fue abandonado en un paradero del metro en algún lado, o de microbuses, afuera de una estación del metro. La policía judicial nunca pudo identificar quién era la mamá. En los reportes del expediente aparecía, se agotaron averiguaciones, nunca se supo, no había nada. Pero hay un artículo en la ley de la Ciudad de México que dice que para que un niño no quede en calidad de desconocido hay que reconocerlo civilmente, y a nosotros como institución nos daba la instrucción, la propia fiscalía, de decir, tu casa de asistencia, ve y registra ese niño. Entonces mi esposa lo lleva y lo registra y queda anotado de acuerdo al artículo tal y por instrucciones de la fiscalía, bla, 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 y la señora Clara Leonor presenta vivo al niño tal. Mientras tanto, una pareja de España hace su trámite en el Instituto Catalán para la Familia. Ellos son cristianos, me contactan a mí, se enteran por alguna manera de casa de asistencia y empezamos a darle seguimiento cuando dicen ya nuestro expediente lo tiene el DIF y nosotros queremos 2 niños. Y si se puede un niño y una niña, mucho mejor, porque para nosotros va a ser muy complicado hacer 2 viajes a México. El muchacho herrero, la chica, ella no trabajaba en nada, pero para apoyar al esposo se mete a trabajar, incluso hasta lavando ropa ajena. Lo que ellos querían era juntar dinero para poder adoptar. Total que después de atraer nosotros el expediente, yo hablo con el DIF, me dicen, lo canalizó el DIF al DIF de Puebla, habla al DIF de Puebla, muy amables me dicen, ok, te pasamos el expediente y empezamos a trabajar. Cuando ellos llegan a México, que me dice el abogado, es tiempo de que vengan, les dan visa temporal para que hagan el trámite de adopción y les dan 2 meses. Si bien un español no necesita visa para entrar a México, en este caso no venían como turistas, venían a hacer un trámite de adopción. Salen 2 y van a salir 4. Así que necesitaban esa visa y el Instituto Nacional de Migración te dice 2 meses. Bueno, al mes el juez rechaza el trámite. ¿Por qué? Voy y le pido audiencia. Oiga, señor juez, ¿qué pasó? Es que no me demostraron que hicieron el juicio de pérdida de patria potestad de la mamá. Y le digo, ¿y quién es la mamá? Pues que no lo dice ahí. No. ¿Y quién es Clara Leonor Vega Almaraz? Digo, pues es mi esposa y ella es la representante de la institución que cumplió con las instrucciones de la fiscal. Ay, no me diga, no lo leí. No, pues voy a corregir y les prometo ayudar. Dije, no, es que tenemos un problema, señor juez. Ellos tenían 60 días y ya pasaron 30 y perdimos el tiempo. No. Voy a ver cómo le hago y en los 30 días siguientes. Obviamente no lo logró porque se trabaron los trámites. Tuvimos que ir a migración. Tuvieron que pagar un permiso adicional y el permiso le dijeron, ok, te doy una prórroga de otros 30 días. Y gracias a Dios, el día que se cumplían los 90 días de estar en México, salen con su acta de nacimiento, con su libro de la familia de España y se pueden ir. Ahora, llegan a España, vuelan y llegan a Barcelona. Ellos vienen de un pueblo que se llama Lérida, un pueblo chiquito de 10,000 habitantes, pero todo el mundo se conoce en ese pueblito. Así que cuando todo el pueblo sabe que regresa este matrimonio con sus hijos, todos van al aeropuerto a recibirlos. Están a 1 hora de Barcelona. Y después me entero, el director del aeropuerto de Barcelona dice, pues ¿qué regresa el Barça? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente en un vuelo? No me comunicaron que llegara ningún personaje importante. Pues era todo el pueblo de Lérida que iba a recibir estos 2 chamaquitos. Entonces llegan con regalos, todo el mundo les lleva comida, pañales, ropa, en fin. Este muchacho, acuérdense que les dije que era herrero. Y él tenía una condición muy humilde. Pero
era validada en el trabajo socioeconómico tanto por el Instituto Catalán como por el DIF. Y el dueño del taller de herrería donde trabajaba le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a retirar, ya me jubilo, te regalo mi taller. Regalado. Te lo regalo. Es mi herencia por los hijos que adoptaste. Si tú ayudaste a 2 niños, yo te ayudo a ti. Pero este muchacho es joven, tiene visión, empieza a buscar clientes y logra firmar el contrato de su vida con la fábrica de metro en Francia. No. Pues de repente su economía se vuela por los cielos. En cierta ocasión los visitamos años después. Yo creo que habrán pasado 12, 13 años. Y ya llego yo y ya la chica, una jovencita muy bonita, él un joven muy guapo. O sea, ya los 2 jovencitos viviendo en una mega residencia, hasta con sala de cine privada. O sea, ya su vida dio un cambio radical. Y lo más bonito de todo fue cuando nos despedimos Clarita y yo y nos acompañan a la estación del ferrocarril para tomar el tren hacia Madrid. Y los chicos me toman uno de un brazo y otro del otro y empiezan a acelerar el paso para alejarse de sus papás. Me dicen, oye tío, ¿tú nos diste estos papás? Y dije, no, yo no te los di, te los dio Dios. No, pero a ver, tú tomaste la decisión de que nosotros nos veníamos para acá. Cuando vi que no podía ya cambiarles, dije, sí, gracias por los papás que nos diste. Dice, yo creo que eso es lo más hermoso. Y así, Paco, yo creo que, y amigos del auditorio, que hemos entregado más de 250 niños en adopción, a veces en ayuda con el gobierno, a veces en contra del gobierno. Lo que más me pesa a mí es que un niño rebase los 6 años de edad. Ahorita tenemos un caso con una niña que nos pidió el DIF, ya de sobre los 8 años, y la niña la quisieron entregar a una familia en adopción y la niña rechazó a esos padres y pasó por tratamientos psicológicos. Y finalmente alguien dentro del mismo DIF, eso me gustó, que dijo, ¿sabes qué? Llama a Casa Asistencia para que Casa Asistencia nos ayude. El DIF nos conoce como la Casa de los Milagros. Dice, algo tienen en Casa Asistencia que ocurren milagros. Nuestro eslogan es un lugar donde el amor todo lo puede. Pero cuando nos llaman, me consultan, me dicen, ¿qué hacemos? Le dije, tráiganla y vamos a ayudar a la niña. Vamos a ver qué es lo que pasa con esa pequeña. Y finalmente, ayer sale todo a la luz. Y dice la niña, es que yo no me senté a gusto con esa familia porque no son cristianos. Y yo quiero una familia que sea cristiana. Oh. Y dices, bueno, ya lo que lleva sembrado en su corazón de Jesús, le dije, no podemos darle la espalda a la niña. O sea, si la niña anhela una familia cristiana, claro, vamos a pelear por la niña. Y vamos a orar para que Dios levante una familia que tenga el corazón de adoptar a una niña de 8 años. Es una niña muy tierna, muy linda. Ya tiene 8 años. Pero en su corazón lo único que quiere, dice, yo ya aprendí de quién es Jesús. Entrégueme con una familia que me guíe a Jesús. Pues sería incongruente que ahora no le cumplamos ese deseo a la niña. No nos está pidiendo una familia rica, no está pidiendo nada. O sea, ella quiere una familia que la guíe a Jesús. Y es que en Casa Asistencia yo he aprendido cosas tan extraordinarias del ser humano. Por ejemplo, Paco, si tú trataras de revisar a qué edad o desde qué edad comienzan tus recuerdos. Muy difícil. Pequeñitos algunos, como pequeños flashbacks y todo eso. Pero ¿te acuerdas? 3, 4, 5 años, 2, 1. Algunos. No, pequeños flashbacks, ¿no? Yo soy... Les voy a platicar un testimonio. Yo, quizás mis recuerdos más tempranos andarán como por los 3 años. Pero en Casa Asistencia dimos a 2 niñas al mismo tiempo, el mismo día, a 2 familias. Estas niñas no eran hermanas de sangre.
y las dimos a la edad de 9 meses. 9 meses. Una se va a vivir porque sus papás eran originarios de San Luis Potosí, se van a vivir a San Luis Potosí. Y la otra familia no quisieron hacer caso de dile la verdad a tu hija y decidieron romper con la familia de él, de ella, papás, hermanos, y se fueron a vivir curiosamente a San Luis Potosí para que nadie supiera nada de ellos, nadie le dijera jamás en la niña que era adoptada. Los consejos que les dimos los tiraron a la basura. Pasan 3 años, meten a la niña al jardín de niños, la llevan y se encuentra con la niña de casa asistencia y se reconocen. Y se reconocen como hermanas. Ahora, la niña que los papás siempre le dijeron la verdad sabía su historia. Sí. Y aunque no tenga un lenguaje muy desarrollado, pero sabía su historia. Entonces se ubican y dices, ¿cómo es posible que después de 3 años 2 niñas que se dejaron de ver cuando tenían 9 meses de edad se hayan reconocido? Llega la mamá que no quería nada y se encuentra con la maestra y la maestra le dice, señora, quiero platicar con usted unos minutitos. Fíjese que pasó tal cosa en el salón de clases. No, pues la señora decía, trágame tierra. Pues ya cuando regresa a la casa, la niña le dice, mamá, platícame de dónde salí yo. Y le dice al esposo, nos estamos haciendo tontos. O sea, el Señor todo lo sacó a la luz. Regresan a México y a pedirle perdón a los papás de él, a los papás de ella, a sus hermanos. Van a la iglesia conmigo y dicen, hermano, venimos a pedirte perdón. Dije, ¿y a mí por qué? Pues porque no hicimos nada de lo que nos dijiste y mira todo lo que pasó, me platican en testimonio. Le dije, bueno, está bien, pero no me pidan perdón a mí no me fallaron. Más bien, esto les tiene que enseñar que nunca la mentira será la forma de solucionar una situación. Y qué bueno que Dios lo sacó a la luz y no le tengan que echar la culpa ni a los suegros, ni a los hermanos, ni a los cuñados, ni a los primos, ni a nadie. El Señor se encargó de sacar la luz a pesar de ustedes. Y obviamente son experiencias maravillosas en la adopción. Yo creo que Casa Asistencia es por sí mismo es un ministerio grande que tiene más de 30 personas de tiempo completo entre las tías que viven con los niños, cocineras, educadoras, personal de mantenimiento, personas que les hacen la comida, quienes hacen la limpieza, quienes lavan la ropa, etcétera. Es un ministerio caro, donde la iglesia invierte mucho dinero y sí, tenemos continuamente gente que nos apoya, empresas, organizaciones, etcétera. Pero para el Centro Cristiano Calacoya es un baluarte y es un ministerio en el que si la gente ha ido y ha servido a los niños o aún los que nunca han ido, me gusta que la gente de la iglesia diga Casa Asistencia es nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque es quizás una de las formas en que más puedes impactar una vida. Es sacar un niño literalmente, no lo digo de manera peyorativa, literalmente del bote de la basura y lo puedes rescatar. Porque le cambias la vida. Uh-huh. Muchas instituciones, incluyendo el DIF e instituciones privadas, a veces tienen a los niños hasta los 18 años de edad. Pero a los 18 años tú le dices a un niño, vete y eres mayor de edad. A lo mejor te entrego 10,000 pesos para ver qué haces con ellos en la calle. Pero yo creo que la adolescencia es la etapa más crítica del ser humano, donde te preguntas quién soy, a quién le importo, quién me ama, para qué nací. Imagínate un niño o una niña de 18 años. Pues sí, legalmente eres mayor de edad, pero sabes que nadie te ama, que a nadie le importas, que nadie daría un peso por ti, y lo mandas a la calle. Los ponemos en riesgo de caer en manos de la delincuencia organizada, de la trata de personas, de que busquen un escape a través de las drogas, etcétera, etcétera. Y yo creo que si no hacemos algo por esa generación, tú puedes ver cuántos orfanatos hay en México, y duele lo que voy a decir, pero es la verdad.
estamos sosteniendo a cientos de miles de niños en orfanatos que cuando sean adultos se van a convertir en delincuentes. Por eso yo creo que la solución que requiere este país es ponerle atención a esos niños y darlos en adopción. Esos niños necesitan vivir en una familia. Yo creo que la familia es el núcleo que hizo Dios para que nosotros podamos vivir bien, protegidos. Es donde aprendemos los valores, es donde aprendemos a amar, es donde aprendemos a relacionarnos, etcétera, etcétera. Pero un ser humano solito se va a perder. Curiosamente, Dios creó a los animales para que prácticamente desde que nacen se valen solos. Un pez en el mar empieza a nadar, ve un poto cuando nace empieza a correr. Prácticamente todos los animales se valen solos, cuando mucho 2 meses después de haber nacido. Al ser humano no lo puedes dejar solo, porque el ser humano o se muere o se pierde. Entonces, yo creo que para nosotros como iglesia ha sido un reto ese. Hay otras áreas donde hemos intentado influir en el gobierno, pero yo creo que la más importante para nosotros es esa. Hace poco me visitaron 3 diputados del Estado de México en la iglesia. Me llamó mi secretaria y me dice, aquí te están esperando 3 diputados. Me dio sus nombres. Le pregunté, ¿y qué se les ofrece? Pues dice que quieren hablar contigo. Subieron, los saludé, les pregunté, ¿qué se les ofrece? Bueno, es que usted ha sido muy amable con la sociedad y venimos a ver qué se le ofrece. Ya es que a veces los políticos llegan, ¿qué quieres? Y dije, ahora es tiempo de pedirles algo y no para mí, ni para la iglesia. Le dije, cambien la ley de adopciones. O sea, todas las trabas que les han puesto, cámbienlas en favor de los niños. Si hacemos algo por los niños, estaremos haciendo algo por este país. Pero si no nos importan los niños, luego no nos quejemos de que crece el número de delincuentes, y etcétera, etcétera. A veces se pregunta uno, ¿por qué los sicarios cada vez son más chiquitos? Pues ¿de dónde salen? De niños de la calle. Si nos preocupáramos porque esos niños, en lugar de echarlos a la calle, los tuviéramos en una familia, las cosas serían diferentes. Yo le decía al DIF, si al ritmo que vamos tratáramos de dar en adopción a todos los niños huérfanos del país, tardaríamos 131 años en entregarlos a todos. O sea, no podemos dejar que eso suceda. Tenemos que cambiar algo. Y yo creo que como iglesia, si tenemos la tarea de ser luz del mundo, esa es una de nuestras misiones. Dentro de muchas, pero yo creo que lo tenemos que hacer. Amigo, me has dejado, te estoy escuchando y estoy emocionado, triste, estoy consternado también por ver la necesidad tan grande y también invitar a todas las iglesias, a la gente de fe que nos ve, que tomen en cuenta esto, que visiten la página, visiten también tus redes. Si se quieren involucrar también, ver, aprender, tú puedes también dar orientación, porque a lo mejor hay otras iglesias que dicen, me gustaría tomar eso dentro de mi iglesia. Entonces yo creo que vamos a poner tus redes, vamos a poner todo esto y te voy a invitar para que hagamos un capítulo especial donde me cuentes ya más desde jurídicamente cómo se organiza, cómo se hace, testimonios de todo esto. Nos traemos algunas personas que trabajan con los chicos o testimonios para escucharlos y será algo muy grato. Y yo quiero agradecerte por hoy. El tiempo se nos fue volando, bueno, a mí, haciendo este recorrido, gracias, este reconocimiento, los fundamentos de nuestro cristianismo contemporáneo aquí en México, en el Estado de México, que también salieron muchas personas, han salido muchas personas y siguen discipulando, siguen llegando, sigue refrescándose y qué bonita familia, qué bonita familia. Muchas gracias. La gracias tuya y por todas la bendición de estar contigo. Gracias, pastor. Y aquí es una de varias. Así que síganlo en sus redes. Giroma, ¿está Giroma tu Giroma@calacuaya.com. Ahí está, pero vamos a poner de todas maneras aquí escritos para que ustedes lo vayan, lo busquen y sigan también aprendiendo, vean sus reels y vean todo lo que hace, porque también tiene tu propio canal donde están tus predicaciones, donde está el de Calacuaya y tienes también las tardes que haces, ¿no? Preguntas con el pastor, en donde te diálogos conectas. Con el pastor. Diálogos con el pastor. Hoy en la tarde, realmente los martes de 6 a 7, de ahí tenemos diálogos. Pero sí, en todas mis redes que soy como Giroma. Eso me gusta. De Gilberto Rocha Margana, sí, Giroma es... Bueno.
Así me buscan. Gracias, amigo. Gracias de verdad de corazón. Ha sido un gusto. Gracias a toda la gente que nos hizo favor de vernos. Compártanos, denle like, porque pues también esto nos ayuda a que podamos llevar la fe. Esto es un escaparate de fe. Gracias, Gaby. Gracias, Dani. Gracias, Chris. Gracias, Pato, aquí en cabina. Yo soy Paco Palafox y vamos a seguir porque hay mucho por lo que trabajar. Hasta la próxima.